nervio. Estos se encargan de la inervación parasimpática, mientras que de la inervación simpática se van a encargar justamente los ganglios simpáticos cervicales exteriores. Por otro lado, tenemos básicamente dos tipos celulares, ¿no? Aquellos que están dentro del folículo, que son estos de acá. Este es un folículo tiroideo, y las células parafoliculares, que son estas de acá. ¿Ok? ¿Cuál es la función de la tiroides? Básicamente producción de hormona tiroidea en forma de T4 y T3. Vamos a ir viendo cada una de ellas progresivamente. Aquí tenemos el folículo tiroideo nuevamente, que es un corte histológico que nos repite casi lo mismo. Y entonces nos habla acerca de la importancia del yodo. Verduras, un cevichito el fin de semana ya les aseguró su dosis de yodo, tiene su dosis de yodo suficiente. La tiroxina, o T4, tiene una mayor concentración en sangre, cerca del 90%, y su efecto es bastante más prolongado que el T3. Por el contrario, el yodo-tiroxina, T3, tiene una concentración apenas del 10%, la persistencia es menor, pero ojo, la potencia del efecto del T3 es mucho mayor. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Vamos a mirar. Y aquí tenemos el ciclo circadiano, ¿cierto? El hipotálamo estimula la hipófisis anterior, la hipófisis a través de la TRH, la hipófisis anterior va a producir la TSH, que estimula la tiroides produce T4 y T3, entonces envía un estímulo negativo para que se detenga el estímulo para la producción de mayor hormona. Si falta, entonces también envía un mensaje para que se aumente la reserva. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, lo que les decía, ¿no? Más del 90% de la hormona tiroidea corresponde al T4. Y es desyodada, o sea, pierde un yodo y se convierte en T3, justamente en el hígado, riñones, intestino y corazón. ¿Ok? Miren, la T4 dura 6 días y la T3 dura apenas un día. Pues por eso es que se está renovando continuamente. La regulación, como ya hemos dicho, este es el ciclo. ¿Sí? Es importante este ciclo para tener un buen funcionamiento de la glándula tiroides. ¿Cuáles son los efectos de la glándula tiroides? La glándula tiroides básicamente lo que nos hace es una recarga, por así llamarlo, de energía. Incrementa pues la respiración, la frecuencia y contractibilidad cardíaca, el consumo de oxígeno, la temperatura corporal. Por eso los pacientes hipertiroideos están así, sudando, están delgados, porque se consumen. Aumenta el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de las minerales. O sea, todo va en aumento. ¿De acuerdo? Es importante que se tenga eso en cuenta. Es un esquema, no vamos a entrar en detalle, pero es básicamente lo mismo. Acelera. Y entonces, la hiperfunción, que por eso le puse a flash, ¿no es cierto? Va a haber una alta tasa metabólica, aumento de temperaturas, sensibilidad al calor, nerviosismo, sensibilidad, hiperquinesia, taquicardia y todo lo que ves. ¿Ok? En resumidas cuentas, nos acelera. El efecto contrario es cuando tenemos poca hormona tiroidea. La hipofunción, me gustó el gráfico, ¿no es cierto?, con la pila baja. ¿Sí? Entonces, más bien, nos trae pues el metabolismo lento, la paciente o el paciente o la persona en general se vuelve cansado, letárgico, se engorda, el cabello queda liso, piel seca,
hay fragilidad capilar, la cara se redondea, ¿no? Las uñas se vuelven quebradizas, y todo hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces es importante que nosotros consideremos la hiper y la hipofunción. ¿Qué exámenes tendríamos que pedir a los pacientes que queremos estudiar desde el punto de vista clínico? Para empezar, el tiroideo, ¿no es cierto? TSH, T4, T3. Captación de yodo radioactivo, también es otro examen importante. Anticuerpos antitiroideos. Ecografía, que es fácil. Tomografía, que jamás la van a encontrar en sus celulas, como les digo. Resonancia, tampoco lo van a encontrar, pero en un centro especializado sí se realiza. Gammagrafía y función y aspiración con aguja fina. Como se dan cuenta, hemos ido de lo menos a lo más invasivo. Ojo, que esta puede ser una pregunta de examen, ¿no es cierto? Ahí mismo nota. Los anticuerpos antitiroideos son útiles para el seguimiento del cáncer de tiroides. No para el diagnóstico, para el seguimiento. Mientras que los anticuerpos antiperoxidasa son útiles para el diagnóstico de la enfermedad tiroidea autoinmune. ¿Ok? No tiene valor pronóstico. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Laboratorio. Estas son las cifras normales, no voy a repetirlas, ustedes las pueden revisar en el libro. Y aquí sí les pediría que tengan especial cuidado. Si quieren hacer más fácil, tomen una foto y se acabó. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, mientras voy a hablar. El paciente que tiene TSH alto, T3 normal, T4 normal, probablemente tiene un hipotiroidismo leve. TSH alto, T3 baja, T4 baja o normal, hipotiroidismo. Si todo está normal, el paciente es eutiroideo. Si el TSH es bajo, T3 es normal, T4 es normal, es un hipertiroidismo leve. Y si la TSH está baja y esto está alto o normal, T3, T4 alto o normal, estamos hablando de un paciente hipertiroideo. Esa es una interpretación rápida del perfil tiroideo. La ecografía asequible se puede realizar, creo que hay más ecografistas que bodegas. Y se puede hacer porque no requiere mayor preparación. Entonces en esta imagen, por ejemplo, vemos el óvulo derecho, la tráquea, el óvulo izquierdo, el istmo, y el esófago total. ¿Qué cosa tendría que evaluar? ¿Qué tendría que evaluar el ecografista? ¿Cuál es la composición de la glándula, la ecogenicidad, la forma, los márgenes, etc.? Sobre todo pensando en patología que eventualmente pudiera ser un cáncer. Y aquí está, por ejemplo, esto, miren ustedes en la mañana, creo que conversaba con mi grupo, por ejemplo, nosotros muchas veces pedimos exámenes auxiliares, ¿no es cierto? Pedimos ecografía, tomografía, resonancia, pero luego no sabemos verlas, no sabemos interpretarlas, y estamos a la espera de que nos alcancen el informe. ¿Ok? Entonces, yo les digo, como promoción, ustedes sería interesante que pidan una especie de refuerzo de imagenología. ¿Sí? Ya no sé cómo lo consigan, pero sería bueno que lo hagan. Entonces, aquí vemos esta densidad que nos muestra un sólido hasta varios tipos de densidades en donde ya nos muestra, por ejemplo, un quístico completamente negro en el cuerpo. Ese es líquido. ¿Ok? Y si está encapsulado, estamos hablando de un quístico, que puede tener más o menos una estructura como una esponja, ¿no?
La ecogenicidad va de isoecoico, que es más o menos esto, anecoico, que es completamente negro, hipoecoico, y aquí está muy hipoecoico. Realmente estamos hablando de calcificaciones porque se vería blanquito. ¿Okay? La forma, que sea una forma regular o que tenga unos márgenes un tanto geográficos, eso ya nos habla de un criterio de malignidad. Miren ustedes los márgenes, acá irregulares, acá se pierden, mientras esto probablemente es una lesión cancerosa. Presencia o no de focos ecogénicos, ¿cierto? Ecogénicos. Llaman por ecometa, macrocalcificaciones, microcalcificaciones, en fin, que te van a dar. Hay una escala que la manejan los radiólogos, que según eso te da un puntaje para sugerir o no enfermedad maligna del tiroides. La tomografía de la tiroides tiene acá una pequeña lesión, ¿sí? Una pequeña lesión del lóbulo derecho, acá. Una resonancia de tiroides, igualmente acá se ve una lesión por delante de la tráquea, sabemos que el aire se ve oscuro, entonces aquí está de la tráquea, por delante de la tráquea está la tiroides y acá hay una lesión. La gammagrafía, en donde se puede usar el yodo 123 o tecnecio 91. ¿De acuerdo? No yodo 131, porque el yodo 131 es terapéutico. El diagnóstico es el yodo 123. Entonces nos da estas imágenes, una tiroides normal, y este es un crecimiento de la glándula. ¿De acuerdo? Fácilmente ahí se puede ver. La punción y aspiración con aguja fina actualmente se realiza casi todas ellas guiadas por ecografía. Se le va realizando una ecografía al paciente y donde se encuentra la lesión, ahí apuntamos con la mano. Respecto a la calcitonina, que es otra de las hormonas que produce la glándula tiroides, pero no desde los lóbulos, o mejor dicho, no desde los folículos, sino de las células C, o células claras, estas células que están acá, las parafoliculares. La calcitonina se va a encargar de regular los niveles de calcio, que normalmente son de 8.5 a 10.5 más o menos. Y se produce como respuesta, como dice acá, al aumento de la concentración plasmática de calcio. Entonces, si aumenta la concentración, se genera calcitonina para producir la regulación del calcio. Aquí vemos, por ejemplo, que el tejido óseo contiene prácticamente el 99% del calcio total del organismo. Por eso es que, y consejo para las chicas, si en algún momento piensan embarazarse, consuman calcio, consuman vitamina D, porque el críter te va a ir consumiendo tus reservas. Y si no tienes reservas adecuadas, va a empezar a sacar de tus huesos. Y por eso las mujeres tienen más osteoporosis de los varones. Es más, te consume tanto calcio que inclusive hay cierta retracción a nivel de arcada dentaria y hay muchas señoras que pierden piezas dentarias durante el embarazo. ¿Ok? Así que chicas, si tienen en mente embarazarse, cuidado con los hijos. Bueno, y datos, lo pueden leer, ahí no hay problema. ¿Para qué empleamos el dosaje de calcitonina? Básicamente, para el diagnóstico y seguimiento de la hiperplasia de las células C y del cáncer medular del tiroides.
por ser forzado, pero no se vista así. Mochila encima del mandil, encima comiendo. Ojo, personal de salud, ¿no es cierto? De un puesto que no reúne las condiciones sanitarias adecuadas. Sí, ¿no? Felizmente está de espaldas, porque si no, Alguien no se avisa, pero ¿cuántos de ustedes lo hacen? No, y bueno, como les decía, ya llegará el momento que se sienta orgulloso de su universidad y no necesariamente de los edificios de la infraestructura. Yo espero realmente estar haciendo mi tarea con mis alumnos, aquellos que trabajan conmigo, y trato de concientizarlos sobre la importancia de trabajar a conciencia y de no estudiar para la fase, sino estudiar para la vida. Porque ustedes ahorita memorizan esto y en una semana se olvidan. Pero traten de tomar los puntos más importantes, porque así van a poder aplicar en el internado, en el CEDUMS o donde sea que sea. No importa la especialidad que sea. ¿De acuerdo? Bien. Ojito. Entonces creo que esta es la última. Sí. Esto más que una clase magistral en donde el profesor se luce que en cuanto sé, lo que trato es que ustedes vayan tomando lo que son los highlights, ¿no es cierto? Los puntos más importantes para en base a eso estudiar. Y además, como les digo en algunos grupos, el médico, en la medida posible, ya se va perdiendo eso, ¿no? Tienen que tratar de ser enciclopedista, es decir, conocer de varias cosas. Hoy en esta clase les vamos a mostrar algo de lo que me refiero. Por ejemplo, ¿ustedes conocen eso o no? No creo. Está bonito, ¿no? Ese es el salón consistorial de la iglesia de Santo Domingo, Lima. ¿Y por qué lo pongo? Tiene una fecha ahí, 12 de mayo de 1551. Hace 474 años se fundó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y empezó sus clases acá. Ahí empezó. Y vamos a ver un caso específico. A ver, díganme ustedes, voy a dejar saber. Leanlo porque luego les voy a preguntar algo. Algo relativo a esto. ¿Ok? Lean todo, pero les voy a preguntar sobre esto. ¿Listo? Bien, avancemos. El bocio es el crecimiento benigno de la glándula tiroides. Habitualmente por deficiencia hídrica. Habitualmente. Entonces aquí tenemos una tiroides normal. Aquí tenemos un bocio nodular. Y aquí tenemos un bocio de impulso. ¿De acuerdo? Este es un dato que me parece interesante. David Marín fue un médico que primero fue zootecnista
Estados Unidos, y después se graduó con honores en Japón. Y él, durante su desarrollo, observó que los pastores curaban casos de bocios en los animales. Yo no sabía que había bocios en los animales. Pues los animales presentan bocios. Las ovejas presentan bocios. Y entonces él les empezó a administrar sal yodada. Y vio que mejoraba. Entonces, cuando fue médico, decidió hacer un estudio, obviamente con consentimiento informal y todo el tema en 4.000 alumnas que estudiaban en su universidad. Y de las 4.000 alumnas las dividió en dos grupos: 2.000 casos y 2.000 controles. ¿De acuerdo? A 2.000 les dio sal yodada y a 2.000 no les dio sal yodada. A las que les dio sal yodada, solo 5 casos presentaron bocio. Solo 5. Las que no recibieron sal yodada, 475. Evidentemente la sal yodada tenía un efecto positivo. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos el yodo, que es importante en la síntesis de hormonas. Ya se ha dicho que está en peces, amarillo, mejor, lo vemos acá. La ingesta diaria debe ser de 150 a 300 microgramos por día. Y si consumimos menos de 50 microgramos al día, podríamos desarrollar algún tipo de bocina. Acá, esta información también me parece interesante. ¿Alguien conoce esto, no? ¿Sí? Ustedes tienen tiempo de viajar, yo todavía no he podido viajar. Estas son las salinas o salineras de mares. Y entonces, a los campesinos, que son los que administran esto, les dijeron para agregarle sal a yodo a la sal. Ellos decían no, que le cambiaba el sabor al producto, en fin. Hasta que la UNICEF le puso billete a los campesinos, y ya pues no resultó claro, ¿no es cierto? Les aceptaron, y finalmente ahora toda la sal de maras se vende sal yodada. ¿Ok? Bien. Y otra cosa. Ha sido un éxito, por ejemplo, que el bocio endémico prácticamente ha sido erradicado del mundo. ¿Ok? Y en esto contribuyó pues, el doctor Pretel, que fue un reconocido médico, que fue ministro, que era realmente ser ministro tampoco es un gran médico. La anatomía, como ya les dije, se encuentra por delante de la tráquea, de que la paratiroides importante están prácticamente adosadas a la pared posterior, ya por lóbulos tiroideos, de manera que cuando hacemos una tiroidectomía total, casi siempre, si es que no se tiene el cuidado necesario, salen también las paratiroides. Y obviamente luego al paciente le proporcionamos un cuadro de tipo paratiroidismo. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el manejo quirúrgico de esto, porque es importante que lo sepa. La glándula pesa más o menos de 15 a 20 gramos. El eje ya lo hemos hablado. Esto también ya lo hemos dicho. Las funciones regula el metabolismo, estimula el oxígeno, regula la sensibilidad de carbohidratos y la sensibilidad del organismo a otras hormonas. ¿Por qué? Si las hormonas tiroideas no están en cantidad suficiente, la tiroides no funciona adecuadamente, inclusive se producen alteraciones menstruales, se producen alteraciones de crecimiento, se producen alteraciones de otros órganos porque justamente las hormonas tiroideas no están funcionando bien. ¿De acuerdo? Entonces sirve para
Dice, regula la sensibilidad del organismo a otras hormonas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a hablar de voz. Y antes de eso, les traigo una vista general de la Facultad de Medicina de San Fernando. Así se ve desde fuera. Para los que conocen Lima, esta es una vista desde la vereda del Hospital Almenara. ¿De acuerdo? Frente a la Almenara está la Facultad de Medicina de Lima. Y aquí observan ustedes esta manifestación de arte de Bartolomeo Villarini, que llamó a su padre la Virgen con el niño. ¿Sí? Y observen cómo la Virgen tiene un bulto en la región anterior del cuello. ¿Sí? Y además de eso, se observa bien este niño Jesús ya no está tan bonito, ¿no? Todo indica que el niño estaba con algún grado de cretinismo. ¿Ok? Entonces, madre con bocio, niño con cretinismo. Plasmado en una obra. Acá, el pintor Caravaggio nos cuenta, pues, en el cuadro, ¿cierto? Nos plasma en un cuadro de historia de Judith, en fin, que decide quitarle la vida al general Holofernes y para eso cuenta con la ayuda de su criada. Este es Judith y esta es la criada. Entonces aquí le damos un clic y veremos que la criada también está con voz. ¿Se acuerdan? Siempre parece voz inocular, no parece voz. Miren acá, otra obra, Bocio, y el niño tampoco parece muy sanito, ¿no? Entonces el médico no solo tiene que ser médico, sino también leer, visitar museos, conocer un poco de esto. En América, la descripción del Bocio la hizo Fray Bartolomé de las Casas, que es este señor de acá. Y el bocio ya se conocía como Coto. Coto en América, en México, antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles. Entonces vamos a hablar de bocios simples. Por ejemplo, los bocios de tipo familiar, ¿no es cierto? Sería por algún tipo de defecto enzimático evitable. Es decir, lo que vemos acá en el tratamiento que de hormona aquí. El bocio endémico, vamos a mostrarles algunas imágenes. En las regiones del interior de los países, o sea, aquellas que no tienen costa, que no tienen pescado, mariscos, ¿se dan cuenta? Zonas mediterráneas, o sea, en la mitad de la tierra, ¿sí? Se considera endémico cuando es más del 5% de los menores de 12 años que presentan esta patología. Hay deficiencia de yodo, es mayor en mujeres, y el tratamiento es gratuito. ¿Cómo? Mediante la sal. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tenemos? El bocio polar. No está clara la causa, no hay una deficiencia de yodo previamente establecida, y el paciente puede ser eutiroideo, inclusive, solamente en el bulto. Bueno, el bocio endémico, este también es otro criterio, es un endémico cuando es más del 5% de los mayores de 12 años, ¿no es cierto? Aquí hablamos cuando es más del 10% de la población general. Y bueno, aquí está la cadena de formación. Miren este cuello, o sea, parece inconcebible que una persona pueda estar caminando con eso en el cuello. Sin embargo, hay. Y si vemos un poco más, miren ustedes, acá Arequipa, más o menos que se salva, ¿no? Sí, pero miren, toda la franja costera prácticamente libre de bocio. En cambio, en las
sierra, miren, ¿sí? Entre gris y negro, casi toda la banda del centro. Ya felizmente esto para el 2015 ya está más o menos revertido, ya el Perú está dentro de las áreas más o menos aceptables. Observen. Aquí prácticamente toda la población tenemos. Sí. Ahí ser negrito, pero como tenemos todos. Es poco frecuente, pero lo voy a mencionar, ¿de acuerdo? El signo de Pemberton, que es por compresión traqueal, hay un crecimiento glandular que va a contribuir eso y es poco sintomático. En algunos casos levanta las manos así y se le pone la cara muy agresiva. Esta es una clasificación del bocio. Desde el grado 0, en donde no se evidencia bocio, hasta el grado 3, muy grande y es visible de lejos. Y entonces, según esta clasificación, según el caso clínico que le presenté, ¿en qué grado estaba la paciente? Aquí me dice. ¿Se acuerdan del caso clínico, no? ¿Sí? ¿Qué grado de bocio tenía la paciente? ¿Ah? 1, muy bien. Palpable y visible con el cuello de extensión. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? Para eso es que. Ahí está. Para que lo recuerden. Pueden haber casos de pacientes con bocio sin anormalidad en el cuello, porque el bocio crece para adentro, hacia el tórax. Miren ustedes acá. Miren, tremendo bocio, pero es lo que se llama bocio intratorácico. ¿Ok? Entonces creció hacia adentro del tórax, hacia el mediastino. Miren acá. Observen. Yo le hago una ecografía de tiroides. Puede salir más o menos normal, lo que pasa es que el bocio está creciendo hacia abajo. Y entonces, si el paciente tiene sintomatología, le podré pedir rayos X o tal vez mejor aún una tomografía o una resonancia. ¿De acuerdo? ¿Sabe que le digo que examine un paciente por un tema tiroideo? Se van de frente al cuello. ¿Qué tiene esta chica? ¿Qué le vende normal? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tiene de malo? Está hecho con ella. Nada. Todo está bien. Pero eso no te lo vas a conseguir en un paciente que tiene bocio. Entonces tienes que examinar. ¿De acuerdo? Pero se empieza por la inspección, no de frente van a palpar, se empieza por la inspección, por eso le puse la foto. Para que primero observe. Inspeccionar, luego palpa. La maniobra de Kervain. Yo no lo voy a detallar cómo es la maniobra de Kervain, simplemente anotan ustedes si quieren maniobra de Kervain y leen. Miren ustedes, acá no hay mucha maniobra de Kervain que hacer, ¿no es cierto? Es evidente. Pero durante el examen físico tenemos que examinar el volumen, la consistencia, la movilidad, la superficie, la temperatura, el incremento psicológico. ¿Por qué? El volumen obviamente para ver el grado de crecimiento. La consistencia puede ser un cáncer y tener una consistencia muy dura. El bocio, para que tengamos una idea, el bocio es como una esponja hinchada. ¿De acuerdo? La glándula crece y se hace esponjosa. Entonces es una esponja hinchada. Pero si yo noto el crecimiento duro, probablemente
la movilidad. Yo voy a poder mover más o menos la tiroides, pero si está adherida a plano profundo, probablemente se canse. La superficie es una superficie regular, blandita, ¿no? Vos, si eres una superficie dura, más o menos empedrada, cansa. La temperatura puede ser un caso de tiroiditis. Puede haber aumento de temperatura. Sí, le mandé, creo. Hay una circulación acelerada. 20. Y dolor. ¿Qué estará haciendo? Dolor. En el caso, por ejemplo, de una tiroiditis. ¿Ok? El cáncer no duele. El tratamiento de estos óseos, básicamente con levotirosina y yodo. ¿Ok? La enfermedad de Graves, o de Graves-Bay. Acá, para que recorran aquí, no pasen solamente por los centros comerciales, por Gamara. Le digo que este es lo que se llama como, lo que se conoce como la casona universitaria. Este es un local de la Universidad de San Marcos, ahí está el escudo, por donde han pasado, paseado y estudiado grandes peruanos. Por Barnechea, una serie de intelectuales del Perú, por acá han recorrido sus entonces llamados claustros, porque tenían forma de convento, ¿de acuerdo? Entonces eran claustros. Pero no venga, Lima, decirte que esté en el parque universitario. ¿Sí? Comparado con... ¿Conocen, no es cierto? ¿Sí? Dentro de poco se van a sentir orgullosos de este edificio. Es espectacular, la verdad que no lo he visto en otras universidades. ¿No? Esto que tenemos ahora es espectacular. Pero la grandeza de una universidad no depende de sus edificios. ¿De qué depende? ¿Ok? Digamos. Entonces, Graves en el año 1835, Mira, soy yo. en 1840, describieron el separador. Que se caracteriza por hipertiroidismo, hipotiroidismo, carbopatía y dermopatía. Se da en las mujeres en una proporción de 7 a 1 respecto a los varones en la tercera y cuarta década de la vida. Tendencia para ustedes por ahí están haciendo. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué década de tu vida estás? Fuerte. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué década de tu vida estás? Tercera. ¿En qué década estás? Y envejecieron en un ratito, no envejeció nadie. Porque hasta hace poquito pensaba que estabas en la segunda. Se piensa que es una enfermedad de tipo autoinmune por la presencia de esta sustancia que es la estimulador tiroideo de larga duración, que se conoce como y causa el 70 hasta el 80% de casos. Ahí está resaltado, probablemente en el examen, no sé si será. Entonces, como le decía, la tiroides aumenta de tamaño y disminuye la consistencia. Tal cual una esponja que es. Es imposible que circule así. Imposible. Si fuera hombre no hay camisa que le cierre, porque la corbata te va a faltar. ¿Por qué se caracteriza? El paciente presenta desde la sala de espera, ¿no? Está nervioso, tendencia al llanto, no duerme, tiene sudoración excesiva, intolerancia al calor,
puede estar menos doloroso, aumenta el número de posiciones. Más o menos como ustedes antes del examen. Estás nerviosa, no duermes la noche anterior. Pues por ahí se acuerdan de cuál es la sintomatología. Es algo raro en menores de 10 años y en ancianos. Considerar que los signos neurológicos, como digo acá, predominan en jóvenes y los cardiovasculares y neuropáticos en ancianos. Y entonces, ese es un problema porque viene un paciente anciano con bocio y dice, sí, pero la hipertensión es porque es viejito, porque tiene esto. Y viene con debilidad muscular, ya no tiene fuerza, ¿cierto? ¿Y por qué? No, que viejito, no, son signos neuropáticos. ¿Ok? Entonces hagamos una buena anamnesis y no supongamos cosas que son erradas. ¿De acuerdo? El examen clínico ya se le dijo ¿cierto? Ahí no vamos a recalcarle solo el tema de la mirada de asombro. Ojo, 3 a 5% de hombres cambian de talla porque pueden hacer ginecomastia. ¿Qué más tenemos acá? El examen, ya les dije, ¿no es cierto?, cómo hay que examinar. La oftalmopatía, que puede ser de dos tipos: la mecánica y la espástica. O si quieren, la espástica y la mecánica. Esta es la llamada mirada de asombro. ¿Ok? Y entonces, esta oftalmopatía espástica va a desaparecer si corregimos la tirotoxicosis. En cambio, la mecánica va a ser muy poco reversible. Va a haber tos, sistemosis, conjuntivitis, edema perioritario, labirinto constante porque no logra cerrar los párpados. Pueden haber abrasiones corneales y queratitis, miren esos ojos rojos todo el tiempo. Hay debilidad de los músculos oculares extrínsecos y el llamado exoftalmo maligno es más frecuente para hombres. Y bueno, nosotros no teníamos grandes pintores, pero sí teníamos grandes alfareros. Entonces la cultura peruana también ha documentado casos de bocio. Miren acá, miren los ojos halcones. Miren acá, es evidente la tumoración del lado izquierdo del cuello. ¿Ah? Aquí está de dónde se han obtenido estas piezas. La dermopatía, también llamada mixedema, mayormente se da en la región pretibial. Es muy pruriginosa, ¿no? El paciente está rascando, se lesiona, hay aspecto de piel de naranja. Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de este bocio? Con dosaje de hormonas, con captación de yodo radioactivo, y hay que hacer, como les decía, el diagnóstico diferencial con ansiedad, musculares, tumores retrovulvares. Va a ser difícil que tengas tumor retrovulvar que te invada los dos ojos. ¿Ok? Entonces, pero si es un solo ojo, probablemente sea un tema de oftalmopatía por bocio. El tratamiento por pinturación, las dosis que van a leer, metimazol, las dosis que van a leer, yoduro, y el tratamiento quirúrgico que puede ser tiroidectomía total. Quiero que pongan atención acá. Primero, el otro día estaba comentando que decía que había entrado una tiroidectomía, el paciente sangraba mucho. ¿Ok? Yo decía, lo que pasa es que seguro que no le han dado Lugol. Porque si tú le das Lugol días antes de la cirugía, va a disminuir la vascularidad de la tiroides. Y la operación va a sangrar mucho menos.
¿Ok? ¿En qué caso se realiza? Bueno, cuando hay bocio grande, cuando el paciente no cumple el tratamiento, cuando hay una palopatía grave, etc. Cuando el paciente ya se volvió de su bocio y quiere cambiar de modelo. Miren ustedes que el bocio está mucho más adelante del maxilar. Que ocupa hasta el tercio superior del tórax. ¿Cuáles son las ventajas? Se controla rápido la enfermedad, hay una curación bastante alta en cuanto a manifestaciones sintomáticas. Y aquí lo que vemos. Las complicaciones, simplemente mencionar los subtítulos. Tempestad tiroidea, hemorragia, ojo, los casos de hemorragia que llevan inmediatamente al paciente a realizar operaciones, porque si no el hematoma le empieza a hacer como un tensión que te lo traen en el cuello y empieza a asfixiar. Entonces hay que llevarlo a hacer operaciones y drenar. ¿De acuerdo? Si es posible, encontrar el vaso sangrante. Tensión del nervio taquígrafo recurrente. Y los casos de hipoparatiroidismo, que como les dije, porque las paratiroides están abrazadas a la cara posterior. Hipotiroidismo también se puede presentar. La enfermedad del Plummer, este es el otro Plummer, vamos a ir con eso. Habitualmente es conocido como bocio nodular tóxico que se instala sobre un bocio simple. Miren acá, parece que lo hubieran llenado de tubérculos, ¿no? Considerar siempre que hasta un 5% de nódulos pueden ser cáncer. Por eso la idea de la es apenas vemos esto, pero ya estamos viendo todo lo que está por debajo del ojo. Entonces siempre pensemos que puede haber un cáncer ahí instalado. Miren acá esa imagen y la pieza operatoria. Y puede haber toda esta información. Más de lo mismo, más mujeres, mujeres simultáneas. Y estamos llevando más amarillo, más caliente. Exámenes auxiliares, básicamente los mismos: gamografía, captación de yodo, dosaje de hormonas. Esta señora, por ejemplo, acá, inclusive tiene circulación colateral en la región antes superior del tórax. Miren acá. Miren la conformación de los nódulos en este borde cerebral. Fíjense en la pieza operatoria, el borde histológico. El tratamiento, básicamente igual: clorhexidina, propranolol, radioactivo, quirúrgico si hay síntomas de compresión, y el pronóstico en general es bueno. ¿De acuerdo? Ahí tiene la Universidad de Edificio Emblemático donde fue para el plazo. Y una pregunta final. ¿Qué creen ustedes? A ver, voluntaria o voluntaria que me conteste esto. ¿La universidad hace al alumno o el alumno hace a la universidad? A ver, 30 segundos. ¿Quién me contesta? Ambos. ¿Ah? ¿Quién? Levante la mano. Levante la mano. Ambos. ¿Quién? Nada. Somos tiempos. ¿Se dan cuenta cómo les hemos acostumbrado a quedarse callados? Ya, a ver, de mi grupo. Delegada, a ver. El alumno hacia la universidad. ¿Sí? Entonces estudien pues, para que mejoren los resultados del ENAM. Porque hasta ahora la universidad está a media tabla. Porque la universidad, ojo, no es un edificio, la universidad no son laboratorios, son ustedes. Tienen que estudiar. Por eso el alumno acepta la universidad. Gracias. Muy bien. Creo que tenemos el tema del cementerio. ¿Sí? Se han venido bien vestidas, o sea, ustedes deben ser correctos. A ver, vamos a ver. Ya no quiero ver.
No, Elías, pues. Todo está marcado. Ah, ya, este no está marcado. Tampoco sé. Pero vamos a ver. Este no son. ¿Dónde está? Mejor estás tranquilo que Sí, no se va. A ver, ya. No, este no es. Disculpen la vida. Me equivoqué. Este es. Ya. Sobre el gran quemado. Marca la verdad. Mira si quieres. Porque no están marcados. ¿Qué hora se me agarra?